La historia arranca con el protagonista despertando en un mundo diferente. Mientras piensa que finalmente logró la reencarnación en un mundo de fantasía, se emociona, ya que al fin podrá hacer realidad su sueño de vivir una historia de reencarnado. Pero antes de lograr la reencarnación, se caracterizó por siempre dejar comentarios larguísimos de 5.700 caracteres, donde comentaba la construcción y adaptación del mundo, así como las relaciones entre los personajes. Era tan extremo que los lectores y los autores lo odiaban. Después de todo el esfuerzo, finalmente consiguió reencarnar en un niño de 4 años. Al intentar revisar sus estadísticas, se da cuenta que no tiene una ventana de estado. Esto no lo desanima, ya que muchas de las historias que leyó antes, tampoco tenían dicha ventana. Ahora lo importante es averiguar en qué tipo de historia apareció. Durante su primera semana de posesión, descubrió que su nombre es Iván Petrovich. Sus padres son campesinos y vive en un lugar tan remoto que ni siquiera los habitantes sabían el nombre del reino al que pertenecía el pueblo mismo. Intentó crear jabón para volverse rico usando los conocimientos avanzados de la tierra, pero no resultó como esperaba. Al parecer se encontraba en un mundo donde los artículos básicos ya existían. Para su sexta semana de posesión, salió al pueblo a llevar huevos y descubrió que en ese mundo ya existía el periódico. Tras analizarlo un poco, supuso que se encontraba en una época más avanzada que la Edad Media, ya que para lograr la hazaña de llevar los periódicos a zonas tan rurales como el pueblo donde vive, la tecnología debe ser al menos de la era industrial. Decidido a descubrir más de su mundo, comienza a hacer una lista con los posibles mundos e historias a donde probablemente fue transportado. Para su cuarto mes de haber llegado a ese mundo, Iván al fin descubrió el nombre del país en donde vive y el nombre del rey. Sin embargo, no eran nombres que conociera. Con eso en la mente, quemó la lista de posibles obras a donde fue transportado, ya que si no conocía el mundo, no servía de nada seguir indagando en posibles historias. Aún así, siguió investigando el género de la historia a la que fue transportado. Después de 4 años de su llegada a ese mundo, apareció el rey demonio, y poco después, los oficiales del reino se llevaron a su padre para reclutarlo y llevarlo al frente de batalla. A partir de ese momento, Iván creyó que la historia en la que se encontraba era la típica historia de vencer al rey demonio. 6 años después de la posesión, Iván llevaba a cabo los trabajos comunitarios junto con su madre. Después de otros 2 años, el chico se dedicó a investigar para finalmente aprender el idioma del reino. A los 10 años de su posesión, la noticia del fallecimiento de su padre llegó al pueblo, pero había un detalle: el comunicado fue emitido 2 años antes de su llegada al pueblo. El protagonista se pregunta si realmente la historia en la que se encuentra no es la de derrotar al rey demonio, sino una de estrategia política. Mientras más lo piensa, más perdido se encuentra, ya que ese mundo tiene máquinas de vapor, armas de fuego, razas distintas a los humanos, e incluso existe la magia. Poniendo todo lo que sabía sobre la mesa, realmente no estaba seguro del tipo de historia a la que había llegado. Al poco tiempo, tomó la decisión de ir al frente de guerra, siendo adoptado por el ejército. Todo su salario fue transferido a su madre, ya que era la única persona en ese mundo que se había dedicado a vivir por él. El tiempo pasó, y tras 4 años en la milicia, Iván se dio cuenta que tenía talento para el combate. Después de varias hazañas en el ejército, fue ascendido a soldado regular. A pesar de eso, el frente seguía retrocediendo. Las fuerzas conjuntas de los países podían caer en cualquier momento. Y justo por esas fechas, un héroe apareció, devolviendo la esperanza al reino y al protagonista. Ya que con la aparición del héroe, la historia parecía ser un típico RPG de héroes, con la finalidad de acabar con el rey demonio. Un tipo de historia clásica, casi rozando lo cliché. 14 años de servicio militar después. Mientras el grupo del héroe ganaba poco a poco los combates en contra de los generales del rey demonio, Iván formó grupo con el héroe. Dicho grupo se llamaba la Unidad de Exterminio. Era una unidad de operaciones especiales que se desplegaba cuando las cosas se volvían caóticas, y tras 2 años de formar grupo con el héroe, finalmente lograron acabar con el rey demonio. Iván esperó que con eso, al fin pudiera regresar a su mundo. Pero eso no sucedió. Tras 2 años de la caída del rey demonio, los altos mandos pretendían disolver la Unidad de Exterminio. Ahora con un mundo en paz, la Unidad de Exterminio ya no era necesaria, así que enviaron al prota a una misión casi imposible. Al completar con éxito su última misión, Iván presentó su renuncia formal al ejército. Al cumplir los 30 años desde que llegó a ese mundo, Iván regresó a su pueblo natal. Su madre había muerto hace ya 10 años, ahora se encontraba completamente solo en ese mundo, así que decidió fundar un orfanato para ayudar a los afectados por la guerra. Aún así, los créditos de la historia seguían sin llegar. La escena nos lleva al orfanato Santa Basilisa, fundado por Iván. El protagonista se encuentra escribiendo nombres de comidas de su antiguo mundo mientras murmura que extraña la comida. Mientras tanto,
Se pregunta cuánto más debería de esperar para poder regresar a su mundo, ya que ya habían pasado 4 años desde que el Rey Demonio fue derrotado. Mientras piensa en las posibilidades, supone que tal vez, la condición para regresar a su mundo, es que muera de viejo. Rápidamente sus pensamientos son interrumpidos por unos pasos que escucha en el pasillo. Al analizarlos, se da cuenta que por el olor a pólvora y la frecuencia de los pasos, solo puede tratarse de un soldado. Se prepara y saca su arma, temiendo que se trate de un ataque furtivo. La puerta se abre y aparece un soldado saludando amablemente. Iván lo reconoce como Dimitri. Mientras le reclama por no haber tocado la puerta, Dimitri le dice que nunca se habían llevado de esa forma, así que olvidó tocar. Mientras menciona que la barba que tiene no le queda bien. Iván pregunta por el motivo de su visita. El soldado le entrega una carta, le dice que su carácter sigue igual, y agrega que la princesa imperial lo mandó a entregarle la carta, mientras se quita el abrigo. Iván se queda observando el papel, y después pregunta si está envenenada o es alguna clase de trampa, pero el soldado desconoce su contenido y simplemente lo invita a abrirla. El prota recuerda que la princesa Elizabeth era conocida como Lisa de Hierro, y que ella nunca enviaría una carta solo para preguntar cómo está. Antes de leerla, le dice a Dimitri que si la princesa envía una carta, es porque la situación del reino se complicó. Dimitri comienza a explicar el contexto del reino, dice que el príncipe está intentando dividir el reino en 5 partes para venderlas por separado. Mientras tanto, la princesa intenta solucionar las cosas de forma diplomática. En cambio, el rey simplemente se mantiene neutral. No apoya a ninguno de sus hijos. Agrega que en la capital hay una universidad fundada por los reinos en conjunto, la cual es reconocida como la mejor del continente. La Universidad Sanjansk recibirá ese año a los hijos de los héroes como alumnos de primer año. La santa del grupo del héroe, ahora es la directora de la academia. En teoría, no existe un límite de edad para ingresar en la academia, pero al ser la mejor del continente, las personas que pretenden entrar se preparan antes para poder competir por un cupo. Dimitri agrega que al ser personas importantes de todos los reinos, si algo llegara a sucederles a los alumnos, sería la ruina del reino. Iván entiende de inmediato la situación y pregunta cuál sería su papel. Dimitri sin dudarlo dice que la misión que le quiere asignar la princesa es proteger a los hijos de los héroes durante su estadía de 3 años en la academia. Iván lo analiza detenidamente. Ahora tiene más pistas del mundo y con la aparición de la academia dentro de la historia, supone que el final de su reencarnación es en realidad la historia de la academia, o sea, que los 30 años que lleva vividos como Iván solo fueron el prólogo de la historia. Dimitri le pregunta al prota si se encuentra bien después de notar la energía que desborda de su cuerpo. Pero Iván aclara que si solo eso es su misión, entonces la cumplirá sin dudarlo, ya que es la única forma de regresar a su mundo. Iván comienza a leer la carta de la princesa. En esta se pregunta por su estado actual, y menciona que siempre había estado pendiente de noticias suyas, para finalmente evocar el recuerdo de cuando cuidaban los jardines del palacio juntos. Después de la derrota del Rey Demonio, la princesa esperaba que pudieran compartir una comida todos juntos. Pero al final, Iván solo se fue sin decir nada. Pasando al verdadero motivo de la carta, la princesa pide como favor especial que cuide de las personas importantes que llegan a la academia. Y como pago, pone cualquier cosa que pida. Y si eso no fuera suficiente, dice que lo haga por ella, por los recuerdos que comparten y por su propia amistad. Terminando la carta con que el reino necesita de sus servicios una vez más. Iván resume la carta de la princesa diciendo que le pide que se infiltre en la academia y cuide de los alumnos por 3 años. Mientras tanto, Iván, tras conectar las piezas, cree que la historia en la que se encuentra es con trama tipo academia. Y con eso en la mente, supone que podrá regresar a su mundo original una vez que los hijos de los héroes se gradúen de la academia. Acto seguido, le pregunta a Dimitri por la llegada del primero de sus objetivos. El soldado contesta que la primera persona en llegar es la hija de Einar. Después de acabar con el Rey Demonio, el berserker Einar se convirtió en el rey de Droan. Iván lo recuerda como un vikingo típico, extremadamente fuerte, pero sin cerebro. La escena cambia de inmediato al reino de Droan. Los habitantes están celebrando la entrada de Asidis a la academia. Están emocionados porque dicen que cualquier cosa que se proponga conquistar su princesa, definitivamente lo conseguirá, ya que tiene la misma sangre de conquistador que su padre. Contrariamente a lo que se podría pensar, la chica quiere entrar a la orquesta sinfónica, por lo que ingresó al departamento de música. Asidis aborda el tren que la llevará a la academia, asegurando que conquistará el departamento de música y entrará a la orquesta sinfónica. De regreso con Dimitri e Iván, el prota asegura que el tren en el que viaja la chica se descarrilará. Dimitri lo duda y pregunta por qué cree eso. El prota piensa que es un cliché clásico de las historias de academia,
así como las historias típicas de héroes, donde el rey demonio termina cayendo a manos de los héroes. En las historias de academia, los personajes principales tienen que tener algún problema para llegar a la academia, donde el cliché de esas historias marca un asalto en el camino. La escena nos transporta a la estación Igorovich, lugar en donde Iván se encuentra leyendo el periódico, mientras piensa que cada tipo de historia tiene su propio sentido común. Tras analizar un poco el mapa del tren, deduce que solo hay pocos puntos donde se puede hacer un ataque, ya que sería inútil hacer un ataque dentro del territorio de Einar si la finalidad del mismo es desestabilizar a los reinos. Y en la frontera entre los dos países, hay demasiada vigilancia, así que el punto perfecto para hacer un ataque es esa estación. En el lugar hay 3 sospechosos. El primero, una persona que revisa de forma constante el horario del tren, pero sin subirse a alguno. El segundo es un vendedor de frutas en una zona fronteriza, donde no hay gente que compre artículos. Y por último, una persona bien vestida esperando el tren. Iván apunta directamente su pistola al último hombre, y de inmediato, los otros 2 reaccionan exigiendo que se detenga. El prota piensa que los hombres están muy pendientes de lo que pasa en la estación, ya que desde el ángulo en donde se encontraban, no debería de ser visible el arma. A modo de verificación, le pregunta al hombre a quien le pertenece su lealtad, pero el hombre lo duda un momento, lo cual es suficiente para que Iván dispare y acabe con el tipo en el acto. La lógica del prota es que si fueran leales al reino, no dudarían en decir algo patriótico, por lo tanto, los 3 pertenecen a algún tipo de organización externa al país. De inmediato, los hombres sacan sus armas y apuntan al prota. Iván esquiva el primer disparo. Mientras tanto, piensa que no son una amenaza grave, ya que parecen simples aficionados usando armas. El prota acaba con uno de los chicos volándole ambas manos, mientras se lanza por el siguiente realizando varios cortes. Tras analizarlo un poco, piensa que los atacantes no eran de la monarquía. Los gritos de dolor de uno de los hombres lo sacan de sus pensamientos. El prota le dice que si no detiene la hemorragia pronto podría morir, y comienza con el interrogatorio. Pregunta en dónde está el resto de su grupo. El tipo muerto de miedo comienza a hablar. Dice que son 15 personas, que se encuentran en las vías, y agrega que son demasiados para él solo. Si lo deja vivir, promete que lo ayudará a distraerlos para que puedan acabar con el grupo juntos. Iván supone que son el grupo de reconocimiento, y el hombre insiste en que le será muy útil si lo perdona. Iván pregunta si sabían quién iba dentro del tren. Pero el chico niega que vayan por alguien en específico. Dice que les informaron que el tren iba repleto de oro, así que decidieron atacarlo para quedarse con él. El hombre sigue aterrado. Intenta convencer a Iván de dejarlo con vida, ya que le dijo todo lo que sabía sin mentirle. Pero el prota dice que sí mintió en algo. El chico, aterrado sin saber en qué mintió, aclara que nunca lo haría, y menos en esa situación donde su vida está en juego. Pero Iván dice que no le puede resultar útil más adelante, así que lo acaba en el acto. Al revisar la hora, ve que quedan 7 minutos para que el tren llegue, mientras repasa que la limpieza de los cuerpos le llevará 5 minutos, y aún le restan 2 para la llegada del tren. Eso le da tiempo suficiente para encargarse del grupo principal. La escena cambia a la oficina de la princesa Elizabeth. Dimitri le informa que Iván mencionó antes que el tren sufriría un atentado, e incluso calculó la hora y el lugar. La princesa pregunta si tenía algún informante o algo similar, pero Dimitri lo niega. Dice que en los últimos 4 años no había mostrado ninguna señal de tener contacto con algún informante ni con alguna organización de información. La princesa le pide a Dimitri que investigue a fondo al prota, ya que quiere saber todos sus movimientos. Al fin se nos presenta formalmente a la princesa del reino como Elizabeth Kirilovna Krasilov, princesa de Krasilov, o mejor conocida como Lisa, la dama de hierro. La princesa piensa que puede sentir confianza en las suposiciones del prota, así que siente seguridad en su decisión de haberle encargado a los alumnos de nuevo ingreso. La escena cambia al tren nuevamente. El prota piensa que en las historias típicas de academia, un atentado del prólogo no puede acabar con los personajes principales, ya que se considera parte del tutorial. Por ello, nunca pensó en detener el atentado, ya que ese tipo de situaciones suelen ser los eventos por los cuales los protagonistas crecen. Mientras tanto, el grupo de terroristas explotan las vías. El líder indica que es hora de comenzar con el asalto. Mientras Iván corre hacia las vías, piensa que su papel es desmantelar la organización y actuar detrás de escena para no frenar el crecimiento de los personajes principales, solo eliminando las amenazas más grandes o las que no puedan manejar los protagonistas por sí mismos. El grupo de asaltantes se encuentran festejando el éxito de su misión. Cuando ven como uno de los suyos cae al suelo, todos se ponen nerviosos. Mientras el prota analiza la situación, descubre que realmente no están preparados y tampoco son profesionales. Iván aparece al frente del grupo y pregunta por el líder. Los hombres se alarman y comienzan a disparar en el acto.
Mientras tanto, el prota comienza a explicar que las armas de fuego son simples juguetes ante peleadores hábiles, ya que las balas y las armas tienen una intención asesina que no se puede ocultar. Por ello, una bala no puede dañar a una persona realmente fuerte, ya que esas personas pueden sentir la intención y esquivar en consecuencia. Después de acabar con un par, al fin el líder del grupo se lanza contra Iván, mientras intenta darle con la daga, le pregunta quién lo envió. El prota detiene su ataque y lo golpea en el estómago estrellándolo contra una roca. El matón lo amenaza diciendo que enviará un grupo para acabar con él, pero Iván piensa que no puede terminar con su enemigo, ya que ese es el trabajo de los protagonistas de la historia. Aún así, necesita información de la organización para la que trabaja. Por suerte, conoce métodos de interrogación bastante efectivos. La escena retrocede al momento donde la princesa Acidis se iba de casa. La chica le está reclamando a su padre porque quiere enviar a una escolta con ella, pero ella no quiere que la siga alguien a la academia. Mientras Einar la escucha, se le ocurre una idea para proteger a su hija. La escena se moviliza a una reunión de los berserkers, donde el rey les dice a sus subordinados que la princesa no quiere que nadie la siga, pero les propone que la sigan sin que ella se dé cuenta, a lo que los hombres aceptan y se ofrecen para el trabajo. Einar continúa y dice que la princesa los conoce a todos, así que no pueden tomar el tren. De ese modo, la persona que va a cuidar a Acidis tendrá que correr atrás del tren para no ser descubierto. Los hombres siguen emocionados y siguen ofreciéndose para cuidar de la princesa, demostrando así su lealtad a Einar. Pero el rey agrega un último problema, dice que para que puedan cuidar bien a Acidis, alguien tiene que entrar a la academia, así que también tienen que pasar un examen para ser aceptados. En ese momento, todos se quedan petrificados, mientras admiten que no podrían aprobar un examen escrito. La escena es interrumpida por Mord Eriksson, uno de los hombres de confianza del rey. Este se ofrece para asistir a la academia, ya que no es tan malo en los exámenes escritos. El resto de los hombres se emocionan y le dan ánimos para aprobar el examen. De ese modo, el rey le indica que debe convertirse en un alumno de primer año para cuidar de la princesa. La escena cambia al examen de admisión, donde Mord logra aprobar con buenos resultados para el Departamento de Educación Física, pero en el caso del examen escrito, apenas logró la calificación mínima. De vuelta al presente, Mord se encuentra corriendo detrás del tren, mientras maldice a los asaltantes que se atrevieron a lastimar a Acidis. Adentro del tren, la princesa se encuentra lastimada por la caída. Piensa que tal vez fue muy ruda con su padre antes al no dejar que alguien la acompañara. Rápidamente encuentra su violín, y se alegra de que no le haya pasado nada. El momento se interrumpe por la puerta del vagón que es mandada a volar, golpeando a Acidis en el proceso. Varios hombres entran, y comienzan a amenazar a la chica. La escena pasa a las afueras del tren, donde el líder de los bandidos le pide a Iván que acabe con él. Pero el prota dice que esa no es su intención, mientras lo corta con su hacha y lo cura con una poción. Nos explica que las pociones curativas son lo que más odiaban los soldados, ya que si bien pueden curar las heridas, también hacen que el paciente sienta todo el dolor que sentiría a lo largo de la cicatrización de la misma herida, pero todo de golpe en un solo momento. Gracias a eso, el escuadrón de exterminio comenzó a usar las pociones curativas como si fueran suero de la verdad, ya que ocasionaban heridas y las curaban de forma repetida durante un interrogatorio. El bandido pide clemencia, pero Iván se niega a acabarlo, ya que tiene que servir como prueba para Acidis. A pesar del interrogatorio, Iván no logró sacarle información valiosa, ya que los bandidos fueron engañados con la historia del oro. Simplemente el hombre no sabía nada más. Sus pensamientos son interrumpidos por un ataque furtivo. Iván analiza la trayectoria y ve que se dirige hacia él. Esquiva el primer ataque, pero este va seguido de otras rocas. Una nube de humo se alza, pero los ataques no golpearon al prota. De entre el humo sale Iván, y pregunta por las intenciones de su atacante. Mord simplemente dice que está ahí para defender a su sobrina. Iván piensa que el tipo al que acaba de torturar es el sobrino del bárbaro, creyendo que el verdadero jefe del tutorial es Mord. Al parecer, nadie se sabe comunicar de forma efectiva en la historia. Eso, o nadie pone atención a lo que dicen los demás. En fin, un malentendido empieza. Mord comienza la lucha. Se lanza directo en contra de Iván, pero resulta ser demasiado fuerte para un jefe de tutorial. Mientras la batalla se desarrolla, Iván piensa que se equivocó con el punto de la historia donde se encuentra, ya que el hombre que tiene delante es demasiado fuerte para unos adolescentes, sin importar si son los protagonistas de la historia. El sujeto que tiene delante es más fuerte que un jefe de un simple tutorial. Nos movemos al vagón del tren donde se encuentra la princesa Acidis. La chica se encuentra pidiéndole a los asaltantes que se detengan, pero al ver la negativa de los mismos, se disculpa con su violín y golpea a uno de los hombres mandándolo a volar. El resto se quedan inmóviles al ver la fuerza de la chica,
Pero Acidis, en vez de centrarse en los asaltantes, comienza a disculparse con su violín. La princesa se parece a su madre en muchos aspectos, como su inteligencia por ejemplo. Pero también tiene la sangre de su padre, donde la fuerza predomina. La escena cambia al lugar donde Iván se encontraba. Los asaltantes salen corriendo pidiendo ayuda, interrumpiendo la pelea del prota. Los dos hombres preguntan al mismo tiempo si se encuentra a salvo la princesa Acidis, y al darse cuenta que ambos estaban del mismo lado, se separan y dejan de pelear. El tercer cliché de las historias de academia es cuando un ayudante secreto aparece para ayudar al protagonista. Mord pregunta si no estaba del lado de los asaltantes, ya que lo vio usando una poción curativa en su líder. Iván aclara el malentendido, diciendo que realmente estaba interrogando al enemigo. La princesa sale de entre las llamas del vagón, y Mord va directo a verificar la seguridad de su sobrina. Mientras tanto, Iván recuerda que tiempo atrás conoció a Acidis. Así que para evitar que lo reconozca, se va mientras Mord se encarga de llevarla con bien a la academia. La chica recuerda haber visto a alguien con su tío antes, pero al ver el lugar, solo puede ver a los asaltantes temblando. Mord recuerda el estilo de lucha de Iván, y al darse cuenta que solo puede ser el candidato a héroe que compartió grupo con su rey, le pregunta a su sobrina si recuerda a Iván Petrovich. La chica dice que lo recuerda como un tipo genial y muy fuerte. Pero Mord le dice que según algunos informes, falleció hace 2 años. En otra parte, Iván piensa que la misión de llevar a la princesa de Droan a la academia fue completada con éxito. Los siguientes en llegar son la hija del héroe y el hijo del caballero Hilbert. Al analizar los dos casos, supone que no debería de haber problemas con el traslado del hijo de Hilbert, ya que los reinos tienen buena relación y están cerca uno de otro. Entonces, en ese momento, solo debería de preocuparse por Isabel, la hija del héroe. Por otro lado, la chica de raza élfica llegará por sus propios medios en aeronave. Entonces, no hay necesidad de preocuparse por ella tampoco. En cuanto a la discípula de la vampiresa, ya se encuentra en la capital del reino. Con los personajes a salvo, solo falta la llegada de Isabel al reino. Iván comienza a escribir las cosas que quiere comer cuando regrese a su mundo. Mientras dice que quiere ir a casa, una persona pegada a su ventana lo saca de sus pensamientos. La chica pregunta si los va a abandonar de nuevo. Iván reacciona de inmediato y le pregunta a la chica cómo llegó ahí. Priscila dice que llegó cuando comenzó a murmurar lo que quería comer, pero Iván le da más importancia al método que usó para llegar a su despacho, ya que se encuentra en un tercer piso. La chica dice que ya está en el último año de sus estudios, por eso es capaz de hacerlo. Pero Iván se pregunta si el plan de estudios incluye la escalada como materia. Se explica que en el orfanato había un juego que consistía en acercarse al director sin que éste se diera cuenta, ya que Iván era capaz de atrapar objetos incluso sin ver desde dónde se dirigían hacia él. A pesar de su apariencia, Iván era bueno con los niños, siempre los incentivaba para que jugaran, y los niños lo amaban. La escena cambia a un cuarto oscuro, con Priscila atada a una silla. La chica amenaza a los hombres diciendo que en cuanto Iván se entere que la capturaron, no podrán escapar de las consecuencias. Los hombres preguntan por la organización para la que trabaja, pero la chica dice que solo pertenece al orfanato dirigido por Iván Petrovich. Los tipos solo se burlan diciendo que no conocen al director de su orfanato. Uno de los hombres agrega que esos son el nombre y apellido más comunes del reino. Pero su risa es interrumpida por una mujer, la cual pregunta por el nombre que mencionó Priscila. La chica repite el nombre del prota, y la escena cambia al orfanato, donde 2 mujeres le dicen a Iván que Priscila fue secuestrada, y la única pista es una marca en la ropa que llevaba la chica antes de ser capturada. Iván piensa que la marca pertenece a una persona que tiene un pésimo carácter, y a pesar de que no la quería volver a ver, ahora se ve obligado a visitarla. La escena regresa con Priscila, donde la mujer que la capturó menciona que Iván dijo que se retiraba del ámbito militar, pero al ver a Priscila, sabe que no se retiró, sino que formó una organización secreta de asesinato. Yo no sé de cuál fumen, pero seguro tiene que estar potente, todos solo sobrepiensan las cosas, hasta parece que tienen ansiedad. La escena se moviliza a las alcantarillas del sur de la capital. Iván se encuentra al frente de una estatua. Mientras piensa que tardó 3 horas en encontrar la guarida de Enrique, cuenta que la estatua que tiene al frente estaba originalmente en el jardín central de la ciudad, pero un día simplemente desapareció. Después de perderse un rato en sus pensamientos, el piso bajo los pies de Iván se cae, dejándolo en el interior de una sala bien iluminada. Se nos presenta a la asesina del grupo del héroe, Enrique Seregue Evica. La chica le pregunta al prota si aún recuerda todo lo que vivieron, mientras dice que ya tenía 7 años que no se veían. Iván recuerda la historia de Enrique. Al inicio era una humana normal, pero fue mordida por un vampiro hace más de 100 años. Tras muchos asesinatos encargados por la raza demoníaca, la chica traicionó al vampiro que la mordió, acabó con él y comenzó a vivir en el reino.
Unos años después, se unió al grupo del héroe para derrotar al rey demonio. La chica pregunta por qué Iván no ha tomado ni un sorbo de café, y pregunta si tiene miedo que lo haya envenenado, o algo similar. Iván piensa que en su mundo, un café no solo se tomaba caliente, sino que también era común tomarlo con hielo. El hombre rompe el silencio y pregunta por su alumna, lo cual le causa gracia a la vampira porque fue directo al grano. La chica dice que Priscila se encuentra bien. Aún no la ha mordido y tampoco la está maltratando. En ese momento, deja escapar su sed de sangre, mientras dice que la hostilidad es solo un privilegio que se pueden dar las presas, y pregunta si ya olvidó todo lo que le enseñó. La vampira pregunta cuál es la finalidad del orfanato de Iván al reunir y entrenar a tantos niños, mientras piensa que cuando se enteró del orfanato creyó que era tierno, pero ahora que vio el verdadero propósito del orfanato, realmente es como una invitación de guerra. Piensa que el método de entrenamiento debe ser extraordinario, ya que en solo 2 años logró que la chica pudiera ejecutar técnicas de emboscada casi perfectas. Supone que la barba que lleva es solo un disfraz para ocultarse, y al analizar su postura, cree que su antiguo compañero representa una amenaza completa. Mientras tanto, el prota piensa en cuanto de su misión tiene que contarle a la vampiresa. Recuerda que el reino después de salir de la crisis de los demonios se dividió en 2 bandos. Mientras al príncipe no le importa ir a una guerra con el exterior, la princesa hace todo lo posible por mantener la paz interna. Y con tal de mantener esa paz, incluso se atrevió a desplegar a un agente que fingió su muerte 2 años atrás, todo con tal de proteger a los alumnos de nuevo ingreso y asegurar que se gradúen de forma segura. Iván piensa que la vampiresa ya no está del lado de la princesa, ya que preguntar por los detalles de su misión es como ir en contra de Elizabeth, así que piensa que ahora se encuentra del lado del príncipe. Al parecer los malentendidos en la historia son el pan de cada día, ambos piensan que el príncipe compró al otro para llevarlo al bando contrario. Iván rompe el silencio y menciona que se enteró que está criando a una discípula que ingresará a la academia. El prota piensa que con eso puede intentar resolver la tensión sin acabar peleando. Pero Enrique pregunta cuál es su objetivo. Iván dice que su cliente está muy interesado en mantener a su discípula a salvo, así que le ordenaron cuidarla durante su estadía en la academia. El prota cree que si la vampiresa sigue del lado de la princesa, entonces debería de entender su situación, pero en caso de no ser así, lo más probable es que se haya puesto del lado del príncipe, y ahí, la pelea sería inevitable. Sin embargo, la perspectiva de Enrique es que Iván ya descubrió la identidad de su discípula, que su misión es ir tras ella, y básicamente que solo fue para amenazarla. Iván se pone de pie lentamente, mientras Enrique llama a su discípula para que entre en la sala. La chica entra de inmediato y saluda a Iván. El prota se queda sorprendido y pregunta si la chica es humana. Lucía lo afirma, e Iván pregunta si sabe la raza de su maestra. La chica dice que su maestra es una persona con una dieta particular, que solo quiere lo mejor para el reino y que se esfuerza por ello. Enrique interviene y dice que la chica es una gran persona, por ello la defenderá de cualquier amenaza. Ambos se levantan de sus sillas, e Iván pregunta a quién pertenece la lealtad de la vampira, mientras la apunta con su hacha. Iván pregunta por el precio que le pagó el príncipe para traicionar a Elizabeth. Pero la vampira, sumamente confundida, le dice que ella pensó que el que había cambiado de bando era él. Iván dice que él nunca se había llevado bien con el príncipe, así que sería imposible que ahora lo siguiera en su locura. La sala se queda en silencio hasta que la vampira dice que nunca le gustó hablar con él, ya que siempre se generaba una tensión sepulcral, y a pesar de que estuvieran de acuerdo, parecía como si fuesen a pelear en cualquier momento. Iván finalmente se sienta en la silla y toma su taza de café mientras piensa en pedirle un pago por horas extras a la princesa. Lucía dice que hacen una muy buena pareja, y la vampira apenada la regaña por decir cosas tan vergonzosas. Enrique pregunta por qué le enseñó técnicas de emboscada a los huérfanos, y el prota dice que solo les enseñó a conseguir trabajo una vez se gradúen y salgan del orfanato. La escena cambia a las afueras de la guarida de Enrique. Iván se pregunta por qué Priscila fue tan lejos, ya que el orfanato está en un pueblo rural y no en la capital. La chica lo saca de sus pensamientos y le pregunta si se está preparando para ir a algún lugar. Iván piensa que probablemente los chicos se preocuparon por todos los hechos recientes, desde la visita de un oficial del ejército, hasta su ausencia por unos días cuando fue a recibir a la princesa de Droan. Iván admite que se irá, pero antes de que pueda terminar, la chica comienza a llorar, y le dice que a nadie le gusta la idea de separarse de él, ya que volverán a estar solos como antes de llegar al orfanato. Iván arma la historia, cree que la chica salió a la ciudad a buscar trabajo, y que fue encontrada por casualidad por el personal de Enrique, pero al no hacer ruido cuando se movía, la confundieron con una espía, así que la capturaron. Iván se quita su abrigo y se lo pone a Priscila, mientras la chica le pregunta a dónde se irá. El prota se pierde en sus pensamientos diciendo que quiere abandonar el mundo en el que se encuentra, pero eso no será posible hasta completar la historia principal, así que simplemente le dice que irá a la academia, y le asegura que los visitará seguido.
De vuelta en el orfanato, Priscila se encuentra al frente de los niños, les dice que el examen de admisión para entrar en la academia es muy difícil, las reglas son las mismas que antes, Iván no se tiene que enterar de nada, y mientras consigan entrar en la academia, podrán ver al director todos los días. De regreso en la oficina de Iván, el prota recuerda a los personajes principales de la historia. Acidis ya se encuentra en la academia, Lucía ya está en la capital y tiene la protección de Enrique, así que la siguiente persona que tiene que asegurarse que llegue bien es la hija del héroe, Isabel. La escena nos transporta al pasado. El grupo del héroe se define como un grupo de sigilo extremo, ya que su misión era infiltrarse en territorio enemigo para acabar con los generales del Rey Demonio. Pero a pesar de que todos tenían la función del grupo clara, el héroe era un completo idiota que tiraba tajos al cielo, como si estuviera pidiendo que los demonios los cazaran. Aún así, el caballero Gilbert no se quedaba atrás, siendo sumamente torpe. Incluso Einar era incorregible. La química del grupo era innegable, pero a pesar de todo, el héroe era un lunático carismático e inolvidable. La escena cambia al interior de un tren, donde el protagonista va acompañado de varios hombres. Iván comienza a decirles que son incorregibles y llaman mucho la atención, ya que se ve muy sospechoso que un grupo de hombres de traje estén en el mismo asiento cuando todo el tren está vacío. El prota recuerda que él tiene la culpa de estar acompañado por los hombres, ya que cuando fue a informar de la seguridad de la princesa de Droan, mencionó el atentado que sufrió el tren en el camino. Acto seguido, Dimitri envió a 5 agentes del departamento de inteligencia para que ayudaran al protagonista con la misión, mientras pensaba que era increíble que el prota tuviera una organización de inteligencia detrás. Pero lo más increíble era que la organización era tan poderosa como para predecir la hora, lugar y el objetivo del ataque. Lo que no sabía Dimitri era que Iván predijo todo con solo basarse en los clichés de las historias de academia que había leído antes. Iván comienza a darles un discurso a los agentes, menciona que todos van uniformados, y encima se concentran en una sola parte del tren. Con eso, cualquier persona los encontraría sospechosos. El tiempo avanza hasta que todos se bajan del tren, los agentes tratan de despedirse de Iván, pero este les comienza a dar un sermón sobre cómo esconderse, cómo actuar y cómo llevar a cabo una misión de infiltración. Iván los envía a proteger al hijo de Gilbert, mientras él se encarga de la hija del héroe. Los chicos lo aceptan gustosos, ya que dicen que Iván les habló por 18 horas sin parar. Nos movemos al vagón donde se encuentra la hija del héroe. Su sirviente la intenta tranquilizar mencionando el paisaje, pero la chica lo insulta y le pide que se vaya. El chico se va, y una vez sale de la vista de la rubia, se muestra sumamente molesto. En ese momento, el protagonista nos explica el plan. Dice que el tren arrancó de Santa Matilde con destino a la capital, la ruta está fuertemente vigilada, pero en 3 puntos del recorrido es donde puede ocurrir un atentado. El primero, donde podía suceder una emboscada, no pasó nada. El segundo punto es un lugar abierto donde un ataque con asaltantes montados podría resultar, pero ese punto también ya pasó. Ahora solo queda el tercer punto. Mientras Iván piensa que llegaron a la parada y no pasó nada, se cuestiona si realmente no puede regresar a su mundo. Piensa que tal vez compartió mundo con otro reencarnado, y que éste al acabar con el Rey Demonio regresó a su mundo. Mientras el protagonista se ondeaba, los pasajeros creían que el terrorista era él, ya que llevaba una pistola a la vista de todos. Los pasajeros salen corriendo del tren, y este explota con el ataque terrorista. Iván se convence de que el escenario del tutorial aún no termina. No sabe si es un simple personaje de fondo, o un protagonista de la historia, pero aún así, mantendrá con vida a la hija del héroe. El tren se muestra en ruinas y la hija del héroe despierta en medio del caos. Al recuperar la conciencia, ve cómo su mayordomo está sobre ella protegiéndola de los escombros. El chico pregunta si se encuentra bien, y le aclara que debe irse de inmediato, ya que el atentado fue para acabar con ella. La chica pregunta por qué la salvó, ya que sabe que realmente él no la aprecia. Agrega que si lo hizo por su padre, su esfuerzo fue en vano, ya que al héroe no le importa nada ni nadie que no sean él mismo. El hombre dice que no fue por agradar al héroe, sino porque ella es hija de la esperanza del mundo. A pesar de que el héroe es un hombre pésimo, sigue representando la esperanza. Iván interrumpe el momento, y mientras le quita los escombros de encima, le pregunta si quiere seguir viviendo. El chico contesta que quiere vivir si le es posible, mientras dice que se llama Diana August. Iván saca una poción curativa, y antes de usarla le dice que le va a doler mucho. Mientras Iván lo curaba, el hombre comenzó a ofrecer los libros de la Guardia Real, o cualquier cosa que quisiera con tal de que parara el sufrimiento. Isabel lo golpea molesta, ya que comenzó a darle información sensible al prota así sin más. Mientras August comienza a culparla por su estado, Iván le indica a Isabel que se lleve al caballero, ya que se debe encargar de los asaltantes. Por la hora que es, supone que no tardarán mucho en bajar de la montaña para atacarlos. La chica con su espada en la mano dice que también puede luchar, pero Iván al verla temblando agradece su intención, y la rechaza.
Iván le dice que su personalidad debe parecerse a la de su madre, ya que su padre se hubiera lanzado directo al conflicto sin saber en dónde comenzar a buscar. Isabel le pregunta si conoce a su padre, pero Iván le da indicaciones en vez de respuestas. Le dice que reúna a los sobrevivientes y hagan una fogata, ya que los inviernos del reino son tan fríos que si no se abrigan, podrían morir. Isabel le dice que no es sensato, ya que quedarían a merced de una emboscada, pero Iván contesta que se encargará de la situación, así que no tiene de qué preocuparse. El protagonista comienza a explicar la lógica de hacer una fogata que llame la atención. Dice que el enemigo ya estaba disperso en el bosque, esperando que los pasajeros del tren escaparan de la zona del accidente y se adentraran en el bosque, ya que eso sería lo lógico. Pero al agruparse en el mismo lugar del atentado, el enemigo se verá obligado a reunir al personal y atacar en conjunto. Iván comienza con la caza. En el bosque oscuro, una antorcha se convierte en un blanco de tiro sumamente llamativo, lo que facilita la localización de los enemigos. Uno de los hombres le informa al capitán que fueron atacados y que varios grupos fueron aniquilados. El líder comienza a analizar las posibilidades. Piensa que puede ser un grupo de élite pequeño que se está encargando por separado de los grupos de asalto. Pero el informante lo niega, dice que se escuchan disparos en todas partes, así que debe tratarse de un ataque coordinado. El líder toma el arma y dispara al cielo, diciendo que es una trampa, y que los disparos que se escuchan son de ellos mismos. En ese momento, el prota aparece y degolla a uno de los hombres del Felos. Mientras tanto, los bandidos se preguntan si la hija del héroe es capaz de hacer algo así. El demonio piensa que si la chica heredó la mitad de las capacidades del héroe, es posible que pueda hacer una actuación de ese calibre. Alfelos les indica a sus hombres que se reúnan y vigilen la zona, mientras se mueve aparte de ellos. Nos trasladamos al campamento que montaron los sobrevivientes del tren. Mientras unos se preocupan por los sonidos del bosque, vemos a August perdido en un trance y a Isabel preocupada. En ese momento, el demonio se presenta ante Isabel como Alfelos, el centurión de la división de infantería, el sexto general dragón. Después de su presentación, el demonio le pregunta a la chica si ella es la hija del héroe. La escena nos lleva al bosque, donde Iván se pregunta si la historia en la que se encuentra se sigue tratando de una trama de academia, ya que le parece raro que la dificultad del tutorial sea tan extrema. Recuerda que el tutorial de la princesa Asidis era muy sencillo, ya que solo eran personas sin habilidades de combate reales, e incluso sin su intervención, la chica podría haber superado el escenario, ya que contaba con la protección de Mord. Pero en el escenario de Isabel, la dificultad se fue demasiado arriba, ya que el simple hecho de salir de las ruinas del tren es complicado de por sí, pero encima, más de 50 soldados de élite estaban participando en la emboscada, y encima, un general demoníaco era el que lideraba la operación. En una situación normal, sería imposible de superar. Iván se queda pensando que probablemente él es solo un personaje de relleno, de esos que ni siquiera salen en los créditos. Con eso en mente, piensa que la historia de Isabel tiene dos problemas principales. El primero, que si un personaje no aparece para salvarla, ella morirá y realmente no avanzará la historia, y el segundo, la dificultad de los tutoriales es un desastre, ya que uno fue muy amable con el personaje de Asidis, y el otro, fue un infierno con Isabel, a pesar de que ambas son protagonistas de la historia. El prota piensa que solo hay una forma de averiguar su papel en la historia, y con ello, averiguar si realmente podrá regresar a su mundo después de que los personajes principales terminen la academia. Esa forma es dejar a Isabel pelear y no intervenir sin importar si la chica es derrotada, causando su muerte en el proceso. La escena nos transporta de regreso al campamento. El demonio le dice a la chica que es realmente débil. Mientras la chica se lanza al ataque, el demonio le dice que no le sirve de nada ser un estudiante ejemplar que se aprende las técnicas de memoria. Si al final no puede llegar con su espada al cuerpo del enemigo, sus conocimientos no sirven de nada. El demonio dice que es una decepción que la hija del héroe haya llegado a esa edad sin haber librado una batalla real antes, para después, desarmar a Isabel. Alfelos pregunta cuál es la finalidad de Isabel si no puede proteger las vidas de los demás. August interviene, le dice a la chica que un héroe no es héroe por el simple hecho de proteger vidas, sino porque es la persona que se pone en el frente de batalla sin dudarlo. El hecho de proteger vidas es un simple agregado a la valentía que demuestra al ir al frente de batalla, un simple reflejo, como consecuencia del valor demostrado. El chico recuerda cómo hace 10 años el mismo héroe dijo que no quería defender las vidas de los demás, solo se puso en el lugar de los débiles, y comenzó a actuar como si fuera una persona indefensa. La batalla continúa, el demonio ataca mientras Isabel esquiva, la chica piensa que todos hacen las cosas porque es su deber, así como alguien da limosna porque es lo correcto, ella tiene que luchar porque es lo que tiene que hacer. Recoge su espada y reanuda la lucha. Ahora la chica es más fuerte. El demonio se sorprende por el aumento repentino de fuerza que obtuvo la chica, para después ser apuñalado en el pecho por Isabel. Alfelos cae mientras piensa que antes también fue vencido por el héroe, e irónicamente,
ahora fue vencido por la hija del héroe. La chica piensa que fue agotador mientras se desploma en el piso, pensando que finalmente pudo mantener a salvo a los sobrevivientes. Iván aparece felicitando a la chica. Esta sorprendida, pregunta por el resto de los enemigos. Iván dice que Alfelos era el último, así que ahora puede estar tranquila. Isabel le agradece su ayuda. Iván piensa que según los clichés, la chica hubiera tenido una escena de despertar después de presenciar la muerte de todos los sobrevivientes y hubiera acabado con todos los enemigos, pero al intervenir en la historia, los pasajeros del tren salieron con vida, lo que le confirma que al final, él no es un simple personaje de fondo, ya que si no fuera importante para la historia, no podría cambiarla con sus intervenciones. El prota admite que nunca le agradó el héroe, pero aún así, ese hombre es la esperanza del mundo. Ya con la mente despejada de dudas, Iván sabe que no puede descansar, ya que tiene que averiguar por qué los demonios se pueden pasear tan cerca de la capital sin ser descubiertos, quién es el reemplazo del rey demonio, si existen infiltrados en la academia, entre otras cosas. Pero para obtener esa información, tiene que hacer un interrogatorio. La chica, al ver que Iván saca una poción de curación, le pregunta qué es lo que pretende hacer con la poción, y el prota contesta que tiene una investigación pendiente. Mientras Iván tortura al demonio, este dice que no traicionará a los suyos, para después morderse la lengua. El prota se burla de la situación, le dice que solo son supersticiones ya que morderse la lengua no mata a nadie, mientras lo cura con su poción. El demonio lo reconoce como la araña venenosa del grupo del héroe. Iván reconoce el apodo y supone que el demonio debió pertenecer al círculo cercano del anterior rey demonio como para conocer su apodo, así que le pregunta por qué fue enviado personalmente como si fuera una herramienta desechable. El demonio dice que no se podían permitir fallar de nuevo, así que decidieron que un general debía encargarse de la hija del héroe personalmente. Iván entiende que por haber frustrado la operación anterior incluso antes de que comenzara, los demonios aumentaron la dificultad de la siguiente misión, por eso mandaron a un demonio que creyeron que no fallaría. Ambos entienden la situación, usaron Alfelos como un arma de un solo uso, si fallaba o si tenía éxito, era lo mismo, ya que los demonios se excusarían diciendo que no sabían nada, y por falta de pruebas, solo terminaría en un atentado, y en caso de tener éxito, los mismos demonios lo entregarían a cambio de mantener la paz con las naciones. Con eso, Iván le dice que tiene 3 opciones: la primera, ser entregado y morir bajo las torturas del ejército. La segunda, quedar libre y regresar al reino demoníaco, donde los mismos demonios pensarán que se puso del lado de los humanos y será tratado como traidor. El demonio, sin dejar que Iván terminara de exponer sus opciones, comienza a recitar la frase del rey demonio anterior, para pedirle que acabe de una vez con él. Iván le dice que no tiene intenciones de matarlo, agrega que dirige un orfanato, por eso la tercera opción es abandonarlo todo, y vivir como si estuviera muerto. Sería aceptado en el orfanato como un hombre afectado por la guerra. Así como sucedió con él, tras su éxito en su última misión, la princesa Elizabeth le dijo que viviera sin mostrar la cara, así que decidió crear el orfanato para darles una oportunidad digna de vida a los afectados por la guerra. Iván le propone cortarle los cuernos para cortar lo que aún lo ata al reino demoníaco, pero si insiste en su lealtad, no dudará en bajar su hacha y rebanarle el cuello. Le dice que es su decisión, si quiere vivir con dignidad y empezar de nuevo, o morir con dignidad a manos del enemigo. Alfelos cierra los ojos, y tras un momento, le dice que quiere vivir. Con un movimiento rápido, Iván corta los cuernos del demonio. El registro de Alfelos es completado, hombre de raza demoníaca de aproximadamente 50 años. Según la hipótesis de Iván, el mundo sigue siendo una historia de academia, pero la historia no se mueve de forma ordinaria, sino que cada persona es importante, y no existen personajes de fondo como creyó en un inicio. Con eso en mente, ahora nada es predecible dentro de la historia, en lo único que se tiene que centrar Iván es en el final de la academia, que al final de cuentas, es lo único que conoce de la historia. En pocas palabras, su única misión es mantener a los personajes importantes a salvo hasta que terminen su época de academia. Isabel le pregunta al prota si ella es la culpable de que las personas que abordaron el tren hayan resultado lastimadas o muertas, a lo que Iván contesta que sí. El protagonista dice que no tiene por qué sentirse culpable por las pérdidas, ya que su padre sabía que los reinos tenían 30.000 bajas anuales por allanarle el camino. El deber de un héroe es siempre ser la esperanza, y con eso la mente, todos aceptan las bajas como algo necesario para la superación de los obstáculos. Le pide que no se culpe, levante la cabeza y enderece su espalda, ya que ella heredó la carga del héroe. La chica interrumpe el momento y le pregunta si nunca ha pensado en afeitarse. Nos trasladamos a la academia, justo en el inicio de clases. Mientras todos estaban tranquilos, una enorme sombra cubrió el campus de la academia. La sombra era una enorme aeronave que se posó sobre la misma. Dimitri, al darse cuenta de los hechos, corre por los pasillos preocupado.
Se adentra a toda prisa en la oficina de la princesa Elizabeth y le informa de la nave de guerra de la nación de elfos. Elizabeth, sumamente molesta, dice que también la vio. Es un mensaje de los elfos diciendo que la seguridad de las fronteras son un desastre, así que ellos mismos se harán cargo de la seguridad de su propia raza. En otra parte de los jardines, Isabel se acerca a Iván preguntándole si es personal de la academia. Supone que por sus habilidades, debe ser un profesor. Isabel pregunta de qué departamento es, pero la chica se adelanta y supone que es del departamento de educación física o del departamento de caballería, ya que por sus habilidades, encajaría en muchos departamentos. Iván dice tranquilamente que solo es un jardinero, por lo que Isabel queda impactada. Mientras tanto, Iván repasa a los personajes principales de la historia. Isabel ya está dentro de la academia al igual que Acidis. Por otro lado, Lucía ya se encontraba en la ciudad. Y de Oscar se encargaron los agentes que envió la princesa, así que todos los hijos de los héroes están a salvo y listos para empezar la historia principal. Pero en ese tipo de historias, la ceremonia de ingreso siempre es un escenario para que algo ocurra. Un personaje nuevo aparece, el chico parece ser el protagonista de la historia, ya que tiene una ventana de estado.